Sí. Bueno, los datos para poner un poco, es difícil cuantificar, ¿no? Porque es cierto que estamos viviendo, más allá de todas las situaciones particulares, de corrupción y demás, un cambio de paradigma en el mundo respecto del tema de los medios. Pero, por ejemplo, Cipreva publica algunas cifras de pérdidas de puestos de trabajo de la industria en el 2016, de los periodistas concretamente, y habla de 2.500 puestos perdidos durante el 2016 entre retiros voluntarios, despidos y demás. Sin embargo, también da otro dato interesante, porque pareciera ser un fenómeno novedoso. Dice que entre 2012 y 2015, fundamentalmente en la prensa gráfica, también en diarios y periódicos, los puestos pasaron de 16.372 a 14.452. Es decir, que allí también hubo una merma importante de puestos de trabajo que ya se viene arrastrando propio de todo lo que vinimos hablando previamente. Ahora, ¿esto no escapa a la crisis que estamos viviendo o no tiene nada que ver, Rosendo? Bueno, yo creo que este debate sobre el periodismo y los medios también podemos verlo hacia el futuro, porque este es un debate global. En todo el mundo se está discutiendo esto. ¿Cuál va a ser el periodismo del futuro? ¿Las redes sociales o los medios? Vos estás enfrentando, ya la mitad de la población mundial se informa solo por redes. La otra mitad sigue, ¿no es cierto?, en los medios. ¿Quién maneja las redes? ¿Quién concentra la información en las redes? ¿Cómo la publicidad está yendo a la red? Ahora, esto aparece como una amenaza, pero también lo que hay que ver es cómo se replantea y reformula el periodismo desde las redes, cómo las plataformas se pueden combinar. Pero la crisis es hoy global. ¿Y cómo se maneja este gobierno con respecto a los medios de comunicación? Mirá, yo tengo opciones, te lo digo desde el punto de vista de la política. Para mí este es un gobierno que hace un par de años pensaba que las redes para la comunicación política eran la clave. Creo que la experiencia lo fue llevando a reconocer que los medios son importantes. ¿Por qué? Son muchas más las veces que las redes viralizan los medios a que los medios reproducen. Es decir, los contenidos los seguimos produciendo los medios de comunicación. Ese es el punto. Esto hace 2 años me parece que el gobierno no lo tenía en claro. Creo que ahora lo ha entendido en claro. Pero sí, ¿para qué quiero marcar un punto? Porque le he escuchado varias veces a Nancy que dice que este gobierno gobierna con los medios a favor. A ver, yo creo que el gobierno no es que gobierna con los medios a favor. Yo en esto voy a hacer una hipótesis y les pido quizás a los más grandes, como son Rosendo y él, que puedan ayudarme en esto. ¿Sabes qué? El otro día estuve pensando y creo que en realidad lo que hay es de lo que venimos, o sea, estamos en una etapa en la cual venimos de un antecedente, que en este caso fueron los años del kirchnerismo, que dejó escaldado a mucha gente, sobre todo a los dueños de los medios. Entonces, la actitud condescendiente que tienen seguramente respecto a un montón de cosas, si Jorge Triaca hubiera tenido ese desliz o ese traspié y hubiera sido ministro de Cristina, no paran hasta que renuncia en la tapa de los diarios. Esto es así, porque él te la dejó picando en el área. En cambio, la dejamos pasar, ¿se entiende? ¿Pero por qué es esto? Porque en realidad el miedo al pasado es fuerte. Pasaba también en los primeros años de Alfonsín, esa es mi hipótesis. En los primeros años de Alfonsín, realmente la prensa tenía como una especie de cuidado, ¿no?, de esta democracia incipiente. No, la democracia argentina no loco, Clarín lo volvió loco, Alfonsín. Después. Yo no sé. Pero horrible. No entiendo. No sé, yo tengo esa percepción, que había como una especie pero de... basta ver los ejemplares. Es más, Alfonsín se enojaba con Clarín cada 2 por 3. En este momento, ¿no? Raro, el doctor es doctor en filosofía política, así que yo lo... Muchas gracias, Nancy. No, yo creo que duró menos. En la época de Alfonsín, a pesar de que veníamos de la terrible dictadura militar, de que lo que tenía que ese gobierno remontar era impresionante, a pesar de todo eso, a Alfonsín se le dio mucho menos tiempo. Yo recuerdo haber leído en prensa artículos muy duros contra Alfonsín. Se le dio un tiempo, tenés razón, y además el peronismo tuvo, digamos, una actitud yendo al tema político partidario. A Macri ya le dieron 2 años. Tuvo ¿Cuánto una más le van a actitud, dar de pero chancuy? yo creo que ahora efectivamente pasa lo que vos decís. Los tiempos, la gente ya Hay no se un convence conjunto por de una tapa de un medios. diario. Yo entiendo la retrospectiva que hace Nancy y es interesante verlo
desde el tiempo histórico, pero era muy diferente el contexto. Hoy ya la gente, las audiencias, la opinión pública, los electores, llamalos como quieras, ya no se dejan influenciar solamente por la tapa de un diario. Yo creo que estamos equivocados o erramos el análisis y pensamos que hoy la tapa de un diario, sea Clarín, sea cual fuese, te voltea un gobierno o te pone un presidente. Ahora sí, en un rato te dejo. Sí, a ver. No, que en un ratito te dejo. En un rato sí me Sí, deja, sí, sí. sí. Todos nos estamos yendo igual de Yo la estoy- vida. Sí. tengo algunas diferencias con Nancy, pero tomo, no tiene ninguna importancia. Yo no. Pero ¿cómo fueron los medios con respecto a los primeros años de Raúl Alfonsín? Lo mataron. Durísimo, fueron Lo durísimos. mataron. Y si no puedo decir, no voy a dar nombres, pero de gente, a periodistas muy importantes de este país, muy importantes, amigos personales míos, que están diciendo cada vez que pueden el dolor que les produce, lo duro que fueron con Raúl Alfonsín. Hay mucha gente que dice, yo me arrepiento de lo haber sido implacable, impiadoso con el gobierno. No sé, no nos privamos de nada. Por eso mucha gente dice, yo lo voté a Alfonsín, pero después me desilusionó. ¿Qué es lo que te desilusionó? La sociedad argentina venía de muchos años de gobiernos autoritarios y dictatoriales. Y entonces la expectativa que despertó Alfonsín fue tan grande, la demanda fue tan numerosa, tan imponente, que seguramente Alfonsín y todo su gobierno no pudieron dar satisfacción. Entonces aparecían, como además no costaba nada criticar un gobierno democrático, entonces nos dimos todo lo justo, lo ¿Y qué puteamos debería costar? todo lo que se nos dio la Sí. gana. Pero la verdad que terminó a casi 6 años, no terminó lamentablemente su mandato, en una crisis muy, muy grave, pero no recuerdo que sus ministros hayan pasado por los tribunales. Y eso me parece que deberíamos recuperarlo honra. como un buen ejemplo Espera. y como una de las cosas Sí. que son posibles. Teniendo en cuenta lo que decía Nancy con respecto a los medios y lo que pasó con el ministro Triaca, ¿usted particularmente qué opina? Yo creo que el ministro debía haber renunciado inmediatamente, ¿Y por qué cree que no lo hizo? porque se equivocó. A ver, Si Petrella, no, ¿qué si pasó no, con Triaca? hubiese Sí. renunciado en el mismo Sí, momento. me parece que Marcos Peña, el jefe de gabinete, fue muy claro. Marcos Peña, cuando le preguntaron en alguna entrevista, yo lo escuché, Y recuerdo usted, que... desde usted hable, porque sí. ¿Eh? Lo escuchamos todo a Marcos Peña, pero desde usted, ¿qué piensa? No, ¿Qué si debe no le van a haber? No, llevar no, a- si ya habló Marcos yo te digo- Peña. no, Lo es van a que retar, se opina a favor. no, porque mi opinión es muy parecida. Nosotros tenemos que levantar la vara. Obviamente, cambiemos, hicimos también campaña con eso, la idea de que se había Lo que levantar la disimulan, vara entonces. y que era lo que pedía la gente, era lo que pedía la ciudadanía. Estoy totalmente de acuerdo. Al mismo tiempo, pienso que Triaca es un muy buen ministro, que ha hecho un muy buen trabajo, un trabajo en un área muy, muy difícil para este gobierno, obviamente, logrando acuerdos sectoriales con los textiles, con autopartes, con el gremio de las motos, con el tema del calzado y el plástico. Digamos, un trabajo infernal. Pero eso no está en juego, ni en juicio, No, Iván. no, Está en juicio la pero actitud de un ahí está ministro. la Ética, ética, se llama ética. Totalmente de acuerdo, Ética. totalmente de acuerdo. Él se equivocó y hizo algo que no corresponde, no solamente para un ministro, para cualquier funcionario público. Entonces, ¿qué debería hacer? No, el gobierno, y yo ¿Qué estoy de debería acuerdo con hacer esta según decisión, vos? lo sostiene en el cargo porque creemos que está haciendo un buen trabajo como ministro. Yo No, no o sea, es el creo en roban, los pero hombres. hacen, A ver, pero de la ahora- política. No. O sea, se roban, pero hacen, pero A ver, no es honesto, pero como Digo, bueno, o sea, acá- lo mismo. acá Están hay usando un la misma- tema, acá el hay mismo un tema ejemplo, y- roban, y pero no hacen, pero de otro lado. Y no tuve la oportunidad Está de decirlo perfecto. antes. A ver. Están aclarando. Todos tenemos derecho a nuestras interpretaciones, pero no tenemos derecho a nuestros hechos. Entonces, cuando vos empezás un programa hablando con él, hablando de, por ejemplo, que la pobreza crece, cosa que es mentira, no es cierto, es una mentira, mentiste ahí. Mentira. Mentiste. Sí. Sí, mentiste. Bueno, Cuando decís que la pobreza llamala crece, chequeado.com. mentiste. Cuando vos decís que la economía no está creciendo, estás mintiendo. También estoy Estás mintiendo. mintiendo. Sí, porque la Vivís en el economía mismo país, lleva vivís en la Disney expansión más larga de los últimos 6 años. Desde 2011 que la economía no crece de manera sostenida como viene creciendo ahora. Mirá. Obviamente falta mucho, pero mentiste. Estamos muy bien. Cuando vos decís que la inflación crece, estás mintiendo también. También, La inflación mirá vos, es sí. la inflación más baja en los últimos 6 años. Mirá, no lo puedo O sea creer, ¿de que- verdad? Y acá hay un tema fundamental y creo que este programa hace un gran trabajo en ese sentido generalmente. A veces cuando hablas vos se equivoca. Claro. Pero es que tenemos, creer. para tener políticas de Estado y para animarnos Estás a mirar enojado, el largo ¿sabes? Que algo plazo, te molestó. para animarnos a mirar a largo plazo, como vos Agredís. decís, Santiago, y es muy cierto, tenemos que estar de acuerdo sobre algunos hechos básicos. Si no, no podemos construir. Este gobierno, hablando de educación y hablando del tema de la robotización, es una de, la verdad, obsesiones de gobierno la educación y el empleo.
y lo que se viene en el mundo. Ahora, fíjense lo difícil que es encontrar interlocutores para discutir esa temática. ¿Con quién vas a discutir eso? ¿Con Barrio Nuevo? ¿Con Baradel? ¿Lo vas a discutir con periodistas como Branca acá, que dice cualquier cosa? Amigos, lo no, hacer. Es un desafío enorme y yo lo digo desde el gobierno. Sí, encontrar los interlocutores lo tenés que discutir para con discutir Baradel, la lo agenda tenés de que largo discutir plazo. con Barrio Es un Nuevo, lo tenés tema que discutir fundamental. porque eso significa gobernar. No, bueno, gobernar no, significa pero- poder amigo de discutir poder que lo con respalde. todos. Obviamente, y intentamos Eso, a ver, ¿qué es permanentemente gobernar? Para mí es poder hacer política Pero vos con creés todos que los este sectores. gobierno lo hizo. ¿Vos creés que este Pero- gobierno ganó 2 elecciones seguidas Mintiendo. por sorteo? Mintiendo. No, para nada. Y entonces debe saber. Pero- Algo tiene que saber, pero por están favor, hablando- muchachos. están hablando- No jueguen más a no ver el sol, por favor. Pero Luis, a Se ver, equivoca está el diciendo gobierno. Petrella recién que Pero en ¿cómo? realidad, Pero- ¿con quién va a Pero discutir? ¿cuándo viste vos es que un que lo presidente, discutimos, cuando lo viste vos que un pero presidente muchas veces hable más ellos que ni con lo los dicen gobernadores de la altura. A ver, oposición? de una. Hable con la secretario de oposición, Trabajo. logren los acuerdos del 2016. ¿Qué está diciendo que hay que hablar con Barrio Nuevo? Se debe haber hablado con Barrio Nuevo y con todos los dirigentes. Y efectivamente, Triaca ha sido y es por el momento un excelente ministro de Trabajo que ha cometido un error. Y lo que tuviese, te digo, que hacer era renunciar. Pero, Luis, y está yo te en doy- todo A ver, caso a ver, firma un la acuerdo, responsabilidad por favor, del que- gobierno Sí. de aceptarle o no la renuncia. Doctor, sí. Sí, el tema Triaca para mí es sumamente grave, porque se dice solo ético, y no sé si es solo ético, por ejemplo, el pagar en negro a un empleado. No sé si es solo ético el hacer emplear a este empleado por un sindicato intervenido. Hay ilícitos ahí. Sí. Entonces, si un ministro de la democracia, que tiene que defender el Estado de Derecho, comete esos ilícitos, no puede seguir en su No, puesto. pero es bueno, eso está Hay bueno, dos casos, me parecen muy interesantes, en democracias importantes. Uno es lo que pasó anteayer en Brasil. Exactamente lo mismo. Igual. La hicieron renunciar a la ministra de Trabajo, no siguió ni un minuto. Y otro en Estados Unidos, quien había sido designada como ministra de Trabajo, antes de ser designado, ustedes saben que hace falta el acuerdo del Senado, y el acuerdo del Senado solo se brinda cuando hay una cantidad de audiencias públicas. En esas audiencias públicas surgió que tenía una empleada peruana que no estaba declarada. Se terminó. Hoy Bueno, firmó un Sandra acuerdo, Heredia te doy no este tuvo acuerdo. dato. Hoy firmó un Entonces- acuerdo Sandra Heredia, hoy firmó un acuerdo Sandra Heredia con Carlos Triaca, el hermano del ministro, por un monto indemnizatorio de 340.000 pesos. Lo llamativo del monto indemnizatorio que se fijó es que justamente lo que reconoce de manera implícita este monto es que una parte del salario, aun cuando fue blanqueada, estaba en negro, porque justamente ella declaró cobrar un monto menor, pero aparentemente una parte era en blanco Pero y la lo- otra en negro. lo más Incluso su abogado interesante- defensor Huartel Lasaño dijo que Sandra Heredia reconoce que desde 2012 a 2015 trabajaba en negro y que 21 días exactamente antes de que el PRO ganara las elecciones en el año 2015 fue blanqueada hasta el 8 de enero de ese año. Solo un 40% de su sueldo era pagado en blanco y el resto lo recibía fuera del recibo Pero del lo que sueldo. quedó Lo más Es grave, brillante ¿no? de esto, Sí. discúlpame, tomando tu información, lo más brillante de esto es con quién firma el acuerdo. O sea, a quién Con el viene el hermano. juicio después o de quién se... No lo firmó con el No, ministro. con Carlos, Por porque eso, dicen digo, que era no empleada de importa ni Carlos cuánto le Triaca. pagaron, ni de qué, ni nada. Lo firmó con el hermano, lo hizo responsable al hermano, listo, tenemos un tema menos. Pero show. ¿entiendes? Pero ¿sabes por qué es eso, Nancy? Porque quieren volver a un escenario. Triaca formalmente vuelve el 29 de enero de las vacaciones de Chapadmalal, salvo que haya alguna actividad en el medio. Y lo que quieren es armar el escenario ya de cuando vuelva Triaca y Está todo tenga que solucionado. responder a la prensa, ya está cerrado el tema Sandra Heredia. Y no está cerrado, porque falta la pata del SOMU, No, eso no. que No, pero está yo creo, investigado está siendo investigado en la Oficina ¿Por qué? Anticorrupción. Oficina Anticorrupción. Lo que te voy a Bueno, decir- yo creo que Laura Alonso ahí va a tener la oportunidad histórica de que todo el Pero manto también de está, duda. también está interviniendo la justicia, porque además claro. no Sí. solo es el ministro Ah, el que pero tiene que también hablar, está bien, sino también un juez Pero federal el es el que punto, está el hablando. punto es que ahí Laura Alonso, de tantas críticas, va a tener la oportunidad de avanzar, sobre todo en 27 altos funcionarios que están siendo investigados en distintas causas. ahora- Por eso la premura Sí. y el Y apuro para a arreglar ver, lo de y Sandra. este estado cada vez más pesado, porque ya la Argentina no soporta un estado tan pesado. Y siguiendo los números, nosotros podemos ver que cuando se va un gobierno, sigue estando la misma cantidad de gente y después el gobierno mete hay más más. su gente. Entonces, a futuro, ¿cómo vamos a hacer si los futuros gobiernos siguen metiendo cada vez más personas? Familiares, amantes, amigos.
Yo tengo que, enemigos, yo perros. tengo que creer lo que dijo el presidente, que van a tratar de bajar los costos, el costo del presupuesto nacional, el costo del personal estatal, que depende algunos del Estado, otros de las provincias, no hablemos de las provincias y de los municipios, pero es verdad, sobre todo porque hay una cosa que es real. Hay en organismos del Estado donde los empleados que cobran no podrían entrar físicamente al edificio porque no tienen dónde sentarse ni hay baños para ellos porque hay una cantidad enorme de ñoquis. Acaba de pasar en la Cámara de Diputados que saltaron 200 de un día para el otro porque no van a trabajar. Está lleno de puestos de ese tipo y efectivamente hay que sacárselo encima porque si no, el famoso tema que es cierto, no es ningún invento, del déficit fiscal no se va a poder resolver con una superabundancia Luis, de gente que además no hace falta. Tienen alguna contradicción, porque han creado muchos ministerios, muchas secretarías, mucha gente que está sin ninguna función. Yo creo que, acá en el caso del SOMO, un sindicato intervenido, 200 personas. Más de 200 ha costado poner en dependencias del Estado el famoso identificador de la huella. Porque los sindicatos se han opuesto, porque hay gente que directamente no iba o había tomado la costumbre, que lo registraron, que hacía un ingreso sin entrar y hacía un egreso sin salir de los edificios. Porque cuando vas contra eso, te encontrás con que rápidamente hay una ola de despidos. Hoy en el Hospital Posadas, que depende de la Nación, el 70% de las personas que están en negro. Porque tienen contratos anuales o son monotributistas. El Estado tiene a casi todo el personal en muy malas condiciones. Hubo un blanqueo ahora en la provincia que fue un milagro de María Eugenia Vidal, porque toda la gente está todos los años en diciembre, me renovarán el contrato. Eso es estar en negro por más que vos firmes un contrato. Y me parece que como Iván, hay que levantar la vara, habrá mejores ministros, no es el único genio, extraordinario ministro de Trabajo. Hay que poner límites, y no podemos tener 23 ministerios. Sin duda. Porque hay gente que está cobrando 2,20 pesos, ¿no? Y tenemos 260.000 planes que pagar. En relación a eso hay que resaltar, ¿no?, que este va a ser el primer gobierno que implementa una reducción de cargos políticos en el Estado. ¿Cuándo? Y es el mes que viene, que está por salir. El primer gobierno que reduce los cargos políticos en el Estado, ¿no? También hay Donde que tener en una cuenta función en la política. Hay que tener en cuenta también la toma de decisiones. Digo, viste que para llegar a presidente en este país inexorablemente te tienen que ningunear antes. O sea, a Macri se lo ha ninguneado mucho antes de que llegara a presidente. Y al principio también, digamos. Pero a mí me parece que tiene algo que es muy interesante e inteligente y que tiene que ver con cómo toma las decisiones. Nosotros estamos hablando del tema Triaca pensando que el tema Triaca ya está resuelto. Para mí no está resuelto, pero se va a resolver en los tiempos de Mauricio Macri, que es el presidente que ahora está en Rusia, que tiene que elegir quién lo va a reemplazar y que cuando esté convencido de quién lo va a reemplazar, en todo caso le dará un toquecito. ¿tá? A mí me da Como esta se lo ha sensación. dado varios, Obviamente, Claro. en sus tiempos. Y eso, digamos, hay que también rescatarlo, porque evidentemente no es un presidente que, a pesar de que está muy atento a lo que dicen los medios y las redes sociales, sobre todo Marcos Peña, evidentemente también cuando tuvo que recular, reculó. Entonces digo, me parece que el tema Triaca no está terminado. Me parece que evidentemente deben estar analizando de qué manera. Y Es que más, hoy tomará la circularon algunos nombres de eventuales reemplazantes. Bullrich, Uno decía, era ¿no? Marcelo Villegas, que es el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Otros que circularon, bueno, desmintieron la información, pero hay un ruido y una interna dentro del propio gabinete de aquellos que creen que es un ministro desgastado, que incluso tiene por delante uno de las misiones más difíciles y complejas que enfrentar al gobierno, que es la negociación paritaria con los sindicatos, la eventual reforma laboral o desdoblada, o como fuese. Entonces, la reforma laboral, el gobierno ya sabe que no sale por ley, digamos, Consenso, este año. sí. Ya saben que el Congreso se cerró, chicos. Después del escándalo de diciembre se cerró el Congreso. Vamos a estar dibujando que sí, que van a ir todos, que van a tratar de hacer una cosa y la otra, pero en realidad está claro para este gobierno que este año muchas cosas del Congreso no van a salir. Esa es un Pero poco es que la si hay un percepción. mega decreto que fue firmado hace dos semanas Pero el y que DNU es legisla, eso. y El que DNU que- legisla entre materia penal y tributaria, cosa que no se puede, y el doctor Sapsay esto lo puede ratificar o refrendar. Lo ratifico. Y bueno, y entonces justamente tiene que esperar la oposición a que se vuelva a juntar la comisión bicameral para decidir si le da validez o no al decreto A de ver. necesidad de urgencia. Sí, por favor. Rosendo, ¿qué debería pasar con este ministro tan criticado y cuestionado?
Perdón, yo tengo entendido que le presentó la renuncia al presidente. Ahora, como dijo Nancy, el presidente, cuando él quiera. El presidente, ¿no es cierto?, lo retiene. Yo supongo, esto es una conjetura, que lo que el presidente no quiere es darle una victoria a los sindicalistas en el momento en que el gobierno está pujando con el sindicalismo. Creo que acá hay una, ¿no es cierto?, una cuestión de tipo... De tiempos. Tiempos. No, ¿sabes qué pasa? De no mostrar como una debilidad o una victoria del adversario. ¿Quién marca la cancha a quién? ¿No? Ya hubo. A ver un minuto, sí, por favor, que lo quiero despedir a Luis. Lo que pasa es que no hay avisos. Acá ustedes no van a la tanda. No, arrancamos con un corte que dura... el rating, ¿sabes Pará, a dónde? Me tengo que ir. ¿Estás tomando el ¿Pero qué pelo? tenés que hacer? Arranco con un corte de 48 minutos. Vuelvo a 750 PNT. Y ahora voy a otro corte que dura 758 minutos más. Me gustó cuando empezaste el programa con esa cosa muy de esperanza. Mira, el que siempre hablaba de eso era Pichichi, Daniel Scioli, ¿lo tenés? Que siempre decía con fe, con esperanza. Pará, no. A esto quiero ir. Cuando uno habla de esperanza y sé del lugar que vos lo hacés, un tipo que las ha visto y las ha pasado todas, quiero creerte. Aparte, lo único que nos queda es prácticamente una cuestión de fe. Decinos algo lindo para yo creo ir a dormir bien. Yo creo que estamos en un momento mejor. Yo creo que hay un momento mejor. Que creo que hemos tomado, en alguna medida, nos hemos hecho cargo de la responsabilidad que implica la democracia. La democracia lo pone frente a una cantidad de derechos, pero también nos enfrenta a una serie de responsabilidades con las que nos tenemos que hacer cargo. Digo, no se puede poner un vigilante en cada semáforo de la ciudad de Buenos Aires para que la gente no pase en rojo. Hay un acuerdo social donde nosotros no tenemos que robar en los supermercados, no tenemos que pasar en rojo, tenemos que revisar algunas cuestiones de nuestra propia responsabilidad. No tenemos, que, si se le vende a los chicos bebidas alcohólicas en los kioscos y alguien lo denuncia por radio, no se dice faltan controles, se dice que inescrupuloso el señor que le vende alcohol a los menores. Digo, tomar algunas responsabilidades sociales. Tenemos un informe preparado con eso, pero qué lástima que te vas, porque eran los argentinos fuera de la ley. ¿Viste lo que ha pasado con los cuatriciclos? Nunca logramos reglamentar cosas que nosotros la tenemos que solucionar. ¿Cómo es eso? Pero que además hay una cosa muy particular con los accidentes automovilísticos. Nosotros tenemos 10 veces los muertos de la guerra de las Malvinas por año y no baja eso. Sin embargo, no es un clamor popular, porque no haya que ministro, gobernador, intendente o concejal echarle la culpa cuando vos querés pasar mal un auto. No hay rutas, no hay autopistas, en esto, hoy el diario muere un chico de 7 años y hoy hay una foto con una familia entera. Entonces, esta es una responsabilidad que tenemos que asumir nosotros y no tener vergüenza ni el falso pudor ¿qué nos pasa de afuera, decirle, Luis? oiga, señor, no puede hacer eso usted con sus hijos. ¿Pero qué nos pasa afuera? Pues yo creo que porque creemos que eso no es de hombre ser vigilante. No es ser vigilante, es ser un ciudadano que se le enseña, que hace docencia con otros ciudadanos. Dice, por favor, no podés ir, aunque sea en la arena, con toda tu familia en un ciclomotor. No es normal. Ahora, pero ese dice, mismo no, pero no hombre, podemos tampoco cometer la cosa tan antipática de no cargarle nafta si no llevan casco. ¿Viste? Algo tenés que hacer, porque digo, no hay para todo, un vigilante para todos. Tenemos responsabilidades y yo creo que esto va a tardar, pero nos vamos a hacer cargo. Es decir, ya algunas cosas están pasando en que la gente ve las cosas de otro modo. El tiempo pasó y creo que nosotros también tenemos que aprender a tener la capacidad de enmendarnos. Nosotros esto nos lo arrogamos, nos arrogamos este derecho. Ahora, hay gente a las cuales no le otorgamos este derecho. Por ejemplo, a la policía. La policía son todos malos. En este país no hay película de policía porque no puede haber un policía bueno, ¿no viste? Son siempre malos los policías. Y además no se los saluda en lo posible y ahora que estamos en democracia los maltratamos y nos damos todos los gustos. No es mejor. Nosotros necesitamos a la policía. Porque cuando te pasa algo, vas a la policía a que te asista. Entonces, esto de un trato normal, afectuoso, respetuoso con el que no conocemos, se tiene que recuperar. No puede ser que yo no solo haya perdido amigos que se han adherido al kirchnerismo.
es que me he transformado en enemigo de ese hombre y de esa mujer. ¿Por qué? Esto es porque es así. Porque la cerrazón y el fanatismo llevan a eso. Y no terminás Entonces, haciendo lo mismo de lo que estás criticando. No te estás transformando lo mismo que No, criticás. digo, me tratan. A vos te tratan. A mí como, Pensé como que era- si fuera un enemigo, no alguien que piensa distinto. Esto lo tenemos. ¿Quién lo va a resolver? El Congreso no lo puede resolver. Esto lo tiene que resolver la sociedad argentina. Y en eso tengo esperanza. Y ya que recordábamos a Alfonsín, podemos recordar aquel libro de Nino, tan importante, Un país al margen de la ley. Al margen de la ley. Así, de Carlos Nino. Ese es el título de aquel libro. El del título, 1992. del libro Sí. es Un país al margen de la ley. Tenemos el informe ese, la Argentina fuera de la ley. Carlos Nino. Para que te quiero consultar esto, porque vamos al informe ya, pero esa misma familia que sale toda junta andando en un cuatriciclo, cuando el padre va seguramente a llevar a los chicos a Disney, se alquilan un auto y van todos respetando las normas. Por supuesto. Digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que acá no respetamos absolutamente nada y afuera nos cuidamos. Es siempre la contradicción argentina. Mira el informe, mira. ¿Cuál es la principal acción que define nuestra argentinidad? Tomar mate, bailar tango, comer asado, transgredir las normas. La Argentina del todo pasa. La cultura del vale todo. Se puso a discutir con nuestro inspector. Venían con 8 pasajeros. Cabandier, te estaban pidiendo los papeles de seguro. Una flaquita desubicada que me decía que iba a solicitar un vehículo. Esta chica necesita un correctivo. Yo soy más guapo que vos. Bueno, me querés firmar la boleta. Yo no es que la dictadura. Hay funcionarios con cerca de 30.000 pesos de deuda en materia de temas de tránsito. Sergio Berman, 25.414,25. El ministro Aranguren se le juntó 8.000 pesos. Germán Garabano, 14.370 pesos. El presidente central debe casi 40.000 pesos. Cada vez que se transgrede una norma de convivencia nos estamos faltando el respeto a nosotros mismos. Lo peor es que muchas veces esa falta de respeto termina en tragedia. De los errores, los argentinos no aprendemos. Otra vez un pibe murió en un accidente de cuatriciclos. El fiscal confirmó que el nene de 7 años que falleció a bordo de un cuatriciclo iba manejando. Palma, imprudencia en Panamericana. Agencia Nacional de Seguridad Vial denunciará al piloto por manejar a 285 kilómetros por hora en la autopista. Un error que cometí. Creo que si hay que tener alguna sanción por eso, lo tendré que hacer. Cintia Fernández grababa con su hija un cálido video. Su pequeña viajaba de pie en la cajuela de la camioneta, con un claro peligro para la menor. Un pibe que va en una moto y va haciendo este tipo de piruetas, ves que la General Paz. Manejando a toda velocidad sobre la General Paz, tomando. A los tiros, además, ¿eh? ¿Cómo llegás a correr una picada en medio de las 9 de julio? En el momento de calentura, por decirlo de una manera, uno no piensa. Esa argentinidad que tanto nos ha costado, Luis, para cerrar el tema, para liberarte finalmente, esta argentinidad, siempre los argentinos nos jactamos de que somos los más piola, los más vivos, los más pillos. No nos va bien. Y no nos va bien, nos termina costando carísimo. ¿Ves alguna solución posible o en qué podemos cambiar para empezar a mejorar? Yo tengo esperanzas y que sí, me gustaría que mis nietos tengan un país mejor, o por lo menos un país donde tenga las mismas posibilidades que tuvimos nosotros, los que ya juntamos unos cuantos años. Gracias, señor. Gracias a todos. Buen Gracias actor, y buenas noches. A ver, señora, ¿usted cómo es con el tema de la argentinidad? ¿Sí? Soy horriblemente argentina. La verdad que sí. O sea, evidentemente el respeto a las reglas no está dentro de los códigos del ser argentino. Y es lamentable, pero es así. O sea, y no sé si tiene que ver con algo cultural o que tiene que ver con algo intrínseco en nosotros, pero tiene que ver con esto. O sea, evidentemente es un país en donde además hasta no solo se respeta, sino que se valora, se cuenta como, mirá la vivada. Se que festeja hizo, ¿no? un Se poco, festeja. ¿no? Sí. El encanto atroz de ser argentino estaba buscándolo en Google, en los libros, porque es un libro de Marcos Aguinis que leí una vez una nota que refería a ese libro. Y hablaba de que, claro, los argentinos dividimos entre los vivos y los giles. O sos vivo o sos un gil, ¿no? Pareciera que esa es la ecuación. No existe otra posibilidad. Cambalache de Discépolo, no lo recuerdo. Bueno, claro, pero entonces,
¿quién quiere ser un gil? ¿No? Nadie. De alguna manera todos queremos estar del lado del más vivo o del ganador. Y eso me parece que es el paradigma que, bueno, si lo miramos con esperanza, como dice Brandoni, podríamos cambiar, porque eso está solamente hay una esperanza. en nosotros. Vos fíjate que en realidad los programadores argentinos y todo lo que tiene que ver con las nuevas industrias relacionadas justamente con los hackers, etcétera, vienen a buscar muchos acá. Por esta cosa. Fabricamos hackers. Bueno, digamos, claro, fabricamos hackers que después son los que hacen, obviamente, el trabajo de seguridad de las empresas, ¿no? O sea, tiene un poco que ver con todo esto. Entonces, digo, me parece que son características, pero también yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones. En el tema, por ejemplo, de control de tránsito, son nuestros hijos los que nos marcan. Nos marcan, digamos, la regla. Igual el cuidado del medio ambiente, por ejemplo. Exacto. También. Entonces, me parece que en realidad en ese sentido está habiendo un cambio de paradigma dado justamente por los más chicos, ¿no? Pero les voy a dar algunos ejemplos decepcionantes de las últimas horas. En Pinamar, donde la mayoría que van supuestamente pertenecen a clases que, como mínimo, por la puerta de una escuela, un colegio, una universidad, fueron. O sea, tuvieron un nivel educativo. El grave problema que tiene el intendente es que los inspectores son insultados de arriba abajo, descalificados y destratados, como hizo San Paoli, que le dijo, vos que ganás 100 pesos al que le hizo un control porque estaba alcoholizado. Rechazan los controles directamente. Rechazan los controles, los destratan, le dicen, ¿qué papel tenés que venir acá? No podés ir a la playa. Una falta de respeto total. Lo que sucedió en Quilmes, donde una persona empuja a otra con un carrito, discuten por una caja, lo terminan baleando en la puerta y después esta persona muere en el día de hoy. Marca una intolerancia porque no es un caso excepcional. Cuentan ahora los empleados de los supermercados que hay muchísima gente que se agrede por un puesto, por un lugar en la caja, porque usted está primero, porque usted está segundo, pero alguien va armado y termina hiriendo a otra persona. O sea, son ejemplos malos de una sociedad muy intolerante, donde la ley o la norma es opcional. Si me gusta lo hago. Los ministros es un papelón que deban la cantidad de boletas que deben. Algo tiene que ver con la individualidad y con el grupo, porque cuando viajamos al exterior, sobreactuamos el cumplimiento de las normas. Porque no es optativo, Rubén. Yo voy a Uruguay y no estoy con la luz prendida del auto y cuando voy a salir del país me dicen, señor, usted debe tanto, sí, pero no sale. Pero, Paulo, podrías chocar continuamente al principio. Incluso cuando vamos a vivir afuera, no estamos entre las colectividades que tienen los rankings de peligrosidad más grandes. Todo lo contrario, nos asimilamos y sobrecumplimos. A ver un minuto, porque hablando de viajar, tengo médicos acá y no quiero que se me vaya el programa. El tema del día, obviamente, que ha sido un tema que viene de todas las semanas, la vacuna que hay que darse para viajar a Brasil. Colas y colas eternas. A ver si podemos ver algunas imágenes de lo que está pasando. Y uno recuerda otros tiempos, ¿no? Ver gente que está haciendo cola en un hospital público para ir a hacer una vacuna contra la fiebre amarilla. La pregunta es la siguiente, que de hecho se debatió en los medios hoy, es que si el gobierno debe hacerse cargo de esto o no. Roberto de Bach es médico infectólogo. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con los argentinos que quieren vacacionar en Brasil, que se dan la vacuna y es gratis esta vacuna? Exactamente. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud, de todos los países de Latinoamérica, están recomendando que si uno va a estados como San Pablo, Río de Janeiro y la parte sur de Bahía, debe vacunarse si va a estar con una estadía mayor de 3 días. ¿Por qué? Porque lo que hay es un resurgimiento de fiebre amarilla desde fin del 2016 y durante el 2017 que genera una alerta internacional porque pasaba décadas que solo había fiebre hemorrágica en monos, pero que no saltaba hacia las ciudades. Hoy tenemos pacientes que han tenido fiebre hemorrágica, que se han contagiado en la selva, en el contacto con la selva y con la foresta brasilera, que vuelven a la ciudad y son un foco muy importante de transmisión. Lo que ocurre es que en Brasil, por suerte, es un país que tiene una cultura de vacuna de fiebre amarilla en décadas y hay poblaciones que están protegidas porque, como antes se pensaba que la vacuna duraba 10 años, hoy se sabe que la vacuna dura de por vida, hay poblaciones que están protegidas. Si no hubiese esta cultura, seguramente el alerta sería mucho mayor por la diseminación. Y el problema de las vacunas es un problema mundial. Existen 2 elaboradores de vacunas de fiebre amarilla en el mundo. Uno es francés y otro es brasilero. Qué negocio igual, ¿no? No, pero la producción de biológicos... Mire, en África, en la última década, se han dado 150 millones de dosis de vacuna de fiebre amarilla y han controlado fiebre amarilla. Nosotros hoy por hoy no solo tenemos fiebre amarilla en Brasil, hay 6 países de Latinoamérica y hay muchos chicos que hacen
el turismo andino, como yo le denomino, que van a Perú o van a Colombia y alguien le dice, ¿por qué no nos acercamos a la selva? El tema es que sea gratis. No, es gratis, la vacuna es gratis. Lo gratis. que sí me parece, sí, Santiago, que debe haber un ordenamiento de estas colas, no un ordenamiento de cómo se ordena una cola, sino que hay una gran cantidad de personas aquí que si hubieran tenido una buena comunicación no estarían haciendo la cola. Sí, es tremendo. Porque hay un porcentaje determinado de personas que van a Santa Catarina, que hacen turismo del sur de Brasil, donde no tienen que vacunarse. Pero le puedo contar algo, doctor, Sí, cómo que no. me dijeron hoy en el gobierno de la ciudad, que esto se lo explican los médicos Y no te a importa, la gente claro. que va y los maltratan en esto de la argentineada, como a la policía la maltratamos, patotean, porque Porque es esto es así, gratis. hagámonos cargo Porque es gratis. al personal médico. Y Bueno. están desbordados. Y ante el requerimiento de la gente, hay gente que va a Florianópolis, la mitad me hace una estadística precaria porque el viernes van a tener datos concretos. La mitad de la gente que fue en los últimos días viaja en realidad a Florianópolis. O sea que la mitad de la gente no la necesita. La otra gente viaja recién en marzo. Les piden, vuelvan en marzo porque tenemos las dosis para la gente que ahora tiene que viajar en los próximos días. Y el otro tema es, hay gente que va a vacunarse por si las dudas. Por si las dudas, aún sin recomendación, y usted lo sabe, Si tenés que sin ir a un- recomendación, y a un usted lugar es bueno privado, que vale lo 1000 diga, mangos. pero digo, sin recomendación y que usted lo diga, que primero tenemos que consultar a nuestro médico de cabecera a ver si realmente nos genera efectos sin ninguna duda. colaterales. Mire, hay un problema también de comunicación. Uno piensa que todas las vacunas son la vacuna de fiebre amarilla es muy segura. Sí, es muy segura. Pero en la cantidad de millones de dosis que se dieron en Brasil, ya hay 3 muertos por vacuna de fiebre amarilla. Y ha pasado en la última década en Perú que han vacunado poblaciones donde no debían vacunarse, donde no había mosquito transmisor, y han fallecido 3 personas por vacuna de fiebre A ver. amarilla. Sí, que lo No quiero es presentar una- a Jorge, que es médico sanitarista. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo le va? Lo escucho, por favor. Bueno, yo creo que también hay que investigar las causas de por qué tenemos estos brotes, tanto de todos los arbovirus, que el doctor conoce mejor que yo porque es infectólogo, y que tiene que ver también con el calentamiento global. Sin ninguna duda. Que esto no se habla, porque está prohibido hablar del calentamiento global. Entonces, todos los impactos sanitarios que tenemos en el mundo son parte de un sistema que está dañando a la propia humanidad, como está denunciando muy bien el Papa Francisco. Así que, con respecto a la fiebre amarilla, nosotros tenemos producción pública de vacunas virales, ¿sí? En el Biológico de La Plata, en el ANLIS, ¿no es cierto? Teníamos, incluso en Pergamino se había avanzado en aquella vacuna De fiebre hemorrágica argentina. contra la fiebre hemorrágica argentina. ¿Quién la resolvió? Le resolvió el glifosato, porque mató todas las ratas. Entonces ahora tenemos la vacuna, pero no tenemos fiebre hemorrágica. Esto es otro problema ambiental que tampoco se puede hablar porque parece que no tiene nada que ver con nosotros. Pero el tema de la fiebre amarilla, el tema del impacto, yo quiero traer a colación de que todas las alertas tempranas que teníamos nosotros, de 627 promotores destinados a las alertas tempranas de los vectores en la zona de la frontera norte, han sido desafectados. No hay más. Espere que, llevándolo a otro lado, que la tenemos acá a Virginia. ¿Cómo está, Virginia? ¿Qué Gracias tal? por estar con nosotros. Pienso en el otro aspecto de esto que tiene que ver con el turismo, ¿no? En este momento del país. ¿Esto crees que va a repercutir positivamente en las plazas argentinas o no va a pasar absolutamente nada? Yo creo que ¿vos decís por la temporada? Sí, claro que sí. Y la temporada yo creo que ya está jugada y ¿Cómo esas viene? colas. ¿Sabes qué? Me llama la atención la pelea que hay sobre si Mar del Plata está vacía o si Mar del Plata está llena. Y la verdad que aparentemente Mar del Plata está a mitad de tabla, no está explotando, pero tampoco está vacía. Se ha hecho este tema otro tema de la grieta, eso es llamativo. Respecto de si va a afectar la temporada, yo creo que ya está jugada, las colas están muy claras, lo que conviene, aún con la suba del dólar de estos días, etcétera, lo que conviene por ahí irte afuera a aprovechar si no conoces Brasil o cualquier otro lugar, me parece que no tiene mucho, no se va a poder capitalizar de alguna manera. ¿Para qué citaste el tema del dólar? ¿Te preocupa lo que está pasando con el dólar? Mira, yo no soy... Sí. ¿no es cierto? A mí no. Yo no soy economista. No me preocupa, ¿no es cierto? al contrario. Y al gobierno tampoco le está preocupando. Eso el dólar claro. está atrasado.
Y en realidad el déficit que tenemos, hoy se conoció el déficit de balanza comercial, te muestra que en realidad el dólar tendría que valer más. ¿Cuánto? El dólar, y mira, si tuvieras que tener en función de la inflación, debiera estar más cerca de 24. No va a llegar a eso bajo ningún punto de vista, pero en 19,60, y si se queda ahí... ¿Quién maneja la inflación? No, yo creo que el problema es la inflación. Es la inflación. ¿Cuánto claro. de esto se traslada a una inflación? Porque la inflación sí es un problema. Y ese es un problema Pero no eterno tiene argentino. Porque fíjate que es un problema de este gobierno, del anterior, del anterior. Y vos fíjate... Si la economía argentina es inflacionaria, es endémicamente inflacionaria. No. Igual está claro que el No, la gobierno... inflación es un problema de emisión. Sí. Es de Igual está, déficit. parece claro que a la hora de combatir la inflación al gobierno lo que menos le preocupa es el dólar y por ahí pone el eje, el ancla, como le llaman ellos, probablemente y seguramente este año en salarios, se está poniendo ahí en atrasar salarios eventualmente y el dólar dejarlo correr. Sí, pero para vieja está claro que receta, primero está muy vieja el primer receta. error que cometieron cuando llegaron, atención. Sí, eso es verdad. Tienen que haber aprendido los muchachos a esta altura, porque también creyeron que iban a mandar el dólar a 15 y no iba a pasar nada y se comieron una inflación galopante. 40%. ¿Se acuerdan de esto? O sea, a ver, ¿sí o no, Rosendo? Estoy equivocada en lo que digo porque quizás soy muy sesgada Pero en mi galopante información. también en relación Pero es cierto. a qué, ¿no? O sea, ellos mandaron A el ver, dólar. sí. El gobierno mandó el dólar, que parecía que fue la primera cosa que todo el mundo felicitó, ¿no? O sea, que no hubiera más cepo cambiario y que se liberara el dólar. El dólar obviamente se fue a 15 y así se fue la inflación. Y ellos estaban convencidos al principio de que en realidad ya estaban todos los precios dolarizados a 15. Y sin embargo, claramente la realidad les demostró otra cosa. Entonces, ¿ahora qué sucede? Posiblemente el gobierno esté contento con que el dólar se vaya a 20, pero yo insisto en que por más que el presidente hoy haya... No dije a 20. eso. No digo que se vaya, pero digo que el gobierno no esté preocupado, digamos, porque el dólar suba, porque en realidad hay muchos sectores de la economía argentina que están pidiendo, por favor, que el dólar esté más alto, pero el problema es, digamos, que es una utopía pensar como quiere el presidente Macri, que de acá a unos años nadie se acuerde cuánto sale el dólar. Porque la verdad, el argentino tiene el ADN metido con dólar. 40 o sea, años de es inflación, así. Nancy, 40 años de inflación. Además, A mí Perdón, lo que me da la sensación es que hay cuestiones que tienen que ver con lo monetario, pero hay cuestiones que tienen que ver también con distorsiones del aparato productivo argentino que no se han solucionado. Si vamos a hablar en dónde el gobierno tiene que ir a trabajar, es en eso. Hoy vos tenés una distorsión de estructura de precios en Argentina que este gobierno no la ha conseguido mejorar todavía y la inflación va a seguir mientras eso se mantenga. Hay mucha plata dando vuelta en pesos y eso, cada vez que hay algún cimbronazo, alimenta el mercado del dólar, pero al mismo tiempo también no es, y esto lo tenemos que sacarnos de la cabeza, no es eficiente la economía argentina en proveer la cantidad de alimentos y de bienes que requieren sus ciudadanos a precios normales. Y por otro lado, algo que siempre te lo insisto, Santiago, tomar en cuenta que además de que no somos eficientes, cada vez que ponemos la plata para comprar algo, le tenemos que pagar el 50% de eso que estamos comprando al Estado, que se lo lleva en impuestos para financiar un gasto que es absolutamente ineficiente. Sí, yo quería decir que humanicemos un poco el debate porque cada vez que sube el dólar, los medicamentos vuelan. No nos olvidemos de la gente, no nos olvidemos de los jubilados, no nos olvidemos de aquello que ha tenido como impacto central en los últimos años, fundamentalmente en estos últimos años, un descenso absoluto de la capacidad de compra de los medicamentos por parte de los sectores jubilados y pensionados, fundamentalmente por dos razones. La baja de aquellos beneficios que otorgaba el PAMI y por aquello que tiene que ver justamente por la baja del poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones con el aumento desordenado. Lo que estábamos hablando, que íbamos a hablar hoy sobre el tema del HIV, es un drama absoluto en una Argentina que ha visto en el 2017 aumentar, como ningún otro país del mundo, los temas de HIV con 6.500 nuevos infectados, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo, ni siquiera en África. Ahora, a ver yo sobre este tema... Las vacunas no son gratis. Son gratis para las personas, pero no son gratis para todos nosotros. Nosotros pagamos las vacunas en Argentina, porque en la Argentina no se producen vacunas. O sea, las vacunas se producen internacionalmente y se compran en dólares. La racionalización de esa cola no solo debe ser para tranquilidad de las personas y hacer bien una práctica médica, sino que las vacunas están faltando en el mundo para fiebre amarilla. En Brasil,
una vacuna de fiebre amarilla se fracciona en 5 vacunas, porque se ha documentado que el fraccionamiento de la vacuna es eficaz durante 8 años. Entonces, para racionalizar los millones de dosis de vacunas que se están dando en Brasil para controlar la fiebre amarilla y la diseminación, cada dosis de vacuna que estas personas están recibiendo, que van a Santa Catarina, en Brasil se dividen en 5 dosis para hacer más solidario y más democrático la utilización de la vacuna. Es más, en San Pablo solo este año, en 20 y pico de días, se han dado 1 millón de dosis de vacunas. En Latinoamérica nacen 11 millones de niños y posiblemente 8 millones de niños estén expuestos a fiebre amarilla. Santiago. Y con esta alerta, en el futuro los niños van a tener que recibir en calendarios oficiales y esto adiciona cantidad de dosis que no pueden ser con la velocidad producidas y por lo tanto deben racionalizarse. Esto se merece una racionalización con normas y regulaciones del Estado a través del Ministerio de Salud para que las personas que deban recibir la vacuna la tengan que recibir y no tengan que recibirla en forma irracional. Ahora, ¿le Sí, puedo- a ver un minuto, sí. Hablé sobre el tema que introdujo el doctor de los medicamentos faltantes contra el HIV y uno de ellos era el AZT pediátrico. ¿Qué era lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Faltaron 5 del conjunto de 20 de cócteles. Hablé con Leandro Can, que es el director ejecutivo de la Fundación Huésped, del conjunto de 20, que es el cóctel promedio de los pacientes con HIV. Y lo que me contó es que por una cuestión de ineficacia del Ministerio de Salud, se retrasó la compra Una de mujer de Triaca ahí, ¿no? de estos 5. No Sí, tengo esa La información. pero- responsable es la esposa del... A la responsable de la mujer de Triaca. Sí, Bueno, de la administración. y bueno, estos 5 medicamentos se retrasó la compra y recién por eso se advirtió a las jurisdicciones que probablemente en febrero iba a haber faltante, que entre ayer y hoy se firmaron las órdenes de compra, una locura, porque no se puede creer que por una cuestión Burocrática. Pero ¿sabes burocrática por no qué se haya es? llegado a comprar y va a haber una nueva licitación en marzo y me decía, esperemos que esto haya advertido o haya servido el estado en la opinión pública del tema para advertir a los funcionarios que no cometan otra vez un error de estas características, insisto, entre los 5 medicamentos faltantes perdón. y A ver, el sí, un minuto, AZT a ver, Iván, sí, por favor. pediátrico. No, ¿no? es que no conozco el tema. La verdad que lo primero que no puedo comentar porque no sé. ¿Pero es burocracia no sé, o falta de fondo? Porque No, si no, es falta- burocracia. No, Sí, falta de burocracia, fondo, porque si burocracia. fuera falta de fondo, no es falta de fondo, porque No, yo vuelvo a no, insistir, son que estemos vacunando a todo el mundo y que la gente vaya y diga, me tienen que vacunar sí o sí, aunque no los tengan que vacunar. Y hablamos de promedios de más de 2 o 3 millones de pesos diarios en vacunas para ir de turismo a Brasil, me parece que hay prioridades. Porque si yo voy a un centro privado, me cuesta entre 800 y 1.000 No, pero pesos. la No idea hay, es no que hay no disponibilidad, no hay que disponibilidad de sea vacunas toda en el la mundo. A ver, doctor, La sí, racionalidad de la vacuna de fiebre amarilla no solo es del parte del Ministerio, sino que la Organización Mundial de la Salud racionaliza en el mundo. No hay. Imagínense, si la Depende de los racionalización de la estados, vacuna parte de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para lo que son las Américas, imagínense si nosotros somos irracionales. En la Volvemos a hacer otra distribución, argentinidad Siempre. de la Ahora, irracionalidad de la acción yo médica. quiero hacer una pregunta, ¿no? Yo Yo quiero hacer una también. pregunta que digamos, porque estamos hablando ya que hablamos del HIV, ¿dónde están las campañas para el uso de preservativo? perdón. Digamos, Claro, años desde claro. que yo era pendejo que no hay campañas. ¿Dónde están los preservativos? ¿Sabes qué funcionario, sabes qué me dijo? Fuera del aire, un funcionario de Por la su iglesia. gobierno. Fue por la iglesia. Me dice, no, por el juego de la iglesia. Igual se llevan mal con el papá. No puedo Que creer, por lo no menos puedo creer, den año campaña. 2018. ¿Dónde están las campañas, digamos? Ni hablar de dónde están los medicamentos, las vacunas, ¿no? Sí, pero digamos, estamos discutiendo cosas que tienen que ver con la salud. Y el programa de salud básicas, elementales, por reproductiva favor, fue sí. bajado en un 30% del presupuesto y la subejecución del Ministerio de Salud es alarmante, del 30% por parte de falta de planificación Se estratégica, nota como porque un lo que cambio, decía, lo que decía la señorita es lo siguiente, se cayeron las licitaciones porque estaban imputadas al 2017 y no se puede hacer en el 2018, que es lo mismo que pasó en el 2016 y tuvieron que salir a compra directa que se compra mal y caro. Claro. Entonces, Lo que hicieron, esto este es lo que está lote fue una sucediendo. compra- Entonces, hay un expediente ahí que quedó varado, ¿no es cierto? Como quedó varado, y esto es muy grave porque, es más, estamos con el tema de la propiedad intelectual y es un tema que tiene que ver con el tema del pago de las patentes, porque hay una resolución del INPI, del Instituto Nacional de Patentes Industriales, que ha abierto las patentes a las que viven en Estados Unidos, Europa, Japón y Israel,
prácticamente sin controles. Entonces vamos a terminar pagando copias como proceso de investigación. Esto es un tema grave. ¿Tenemos fiebre amarilla en la Argentina? Hubo circulación hace 2 años en la zona norte del país, en monos. Pero es solo circulación, es la circulación que existe siempre. Es decir, en Latinoamérica, todo lo que es la selva amazónica no puede ser controlado. ¿Por qué? Porque no pueden ser controlados los mosquitos que transmiten entre monos y monos. O sea, pero lo que ocurre es que nunca ha saltado, porque hoy en día la globalización, el cambio climático, la producción de elementos orgánicos e inorgánicos que hace que se junte agua y que aparezcan más mosquitos. Si uno ve el mapa de Latinoamérica de la década del 60-70, uno ve que hay poca cantidad de mosquitos en la mancha de la cantidad de países con circulación de mosquitos aedes. En el 90, esto se fue inundando todos los países de Latinoamérica y hoy, desde la mitad de Estados Unidos hasta la Patagonia, tenemos el transmisor de fiebre amarilla, de dengue, de zika y chikungunya. Y las campañas son muy buenas, pero hoy en día se sabe que una campaña no solo puede controlar una enfermedad, porque los elementos inorgánicos, las bolsitas, las chapitas, las tapitas, la foresta que tiene hojas grandes. Doctor, pero este año acá en la Argentina... Sí, pero eso es cíclico. No uno hubo tiene tantos brotes epidémicos. como Sí, pero lo que pasa en dengue Ah. es que uno tiene brotes epidémicos, se inmuniza a las personas por la cantidad de dengue que se tiene, porque ustedes dicen, todos decimos, bueno, hay 60.000 casos de dengue en la Argentina hubo. No. Cada paciente que tiene dengue diagnosticado, hay 10 que no están denunciados y no están controlados porque son asintomáticos, porque solo tienen fiebre. En fiebre amarilla ocurre de que por cada un paciente que tiene fiebre amarilla hay entre 10 y 250 que se han infectado. ¿Qué debemos hacer? Lo de siempre, lo de los cacharros. Tener conductas, Sí, sin ninguna duda, el descacharramiento, pero también tener las conductas individuales, cumplir con las normas sanitarias que uno tiene, tanto sea globales, pero también individuales. En mi casa tiene que estar limpia, tengo que usar repelente si salgo al atardecer, tengo que usar mangas largas y pantalones largos si me voy a exponer a lugares donde hay enfermedades transmitidas por mosquitos, tengo que usar repelentes de larga duración, estos que aparecen ahora que son de 10 y 12 horas, y tengo que utilizar pastillas en el medio ambiente de piretrina, que son las famosas que se usan, y mosquiteros. Ahora, Yo si me trato- permite, muchos periodistas si me infectados, ¿no? permite, hay un Fiebre tema de amarilla. comunicación, ustedes están en comunicación, las campañas están siendo hacia el individuo, cuando en realidad la campaña, está bien que sea hacia el individuo, pero tiene que tener la fuerza del Ministerio de Salud ¿Y Pública. dónde está el Ministro de que decide- Salud? ¿Dónde está ¿Cómo? el Ministro de Salud? ¿cómo Porque se Macri llama? echó a Lemos, Las alguien campañas conoce, del se llama dengue, Rubinstein, pero perdón, creo que nadie lo Sí, conoce. es una persona muy... La campaña del dengue minutos, sí. está individualizada, cuando en realidad las campañas se tienen que hacer en función de los despliegues territoriales, de los equipos de salud que llego. tienen que estar trabajando en el territorio. El doctor Rubinstein. es Muchas una- gracias. es una persona- Gracias por invitarme. Gracias por Hasta venir. luego. Muchas gracias, doctor. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ya seguimos con ustedes. Para que es como un baile jubilado esto, escuchá. A ver, una sola, mirá, ahí está sentada Nancy, que es para sacarla a bailar. Che, bueno, ahora Nancy nos va a contar acerca de la dieta. No, la dieta. no. Mentira, fue un chiste. Te escucha. estuvo toreando, Nancy, ¿Eh? te estuvo toreando. No, pará. Mostramos ahora la foto sin censura de Nancy Pasos en las Epa. redes que desafió a María Julia Oliván. Claro, fue Me guerra de encanta. Instagram. ¿Sabes lo que me gusta? Sí, yo lo sentí igual. Mujeres reales, no, Solcito Pérez, no te tenemos miedo. A vos. Ya antes de despedirnos quiero mostrar el zapato María Julia Oliván, por favor. Impresionante, Sí, Mirá. increíble. Por Toma favor. la cámara. Mirá. Bueno, Son de revista. Gracias, mi amor. Son lindísimos. lindísimos. Mira. Muy Tenés que bonito. andar a escuchar desnudo en tu casa con esos ¡Oh! zapatos. ¡Ay, Dios! Y un trapo mojado. Wow. No le Una des toalla idea. mojada. Nancy Pasos, gracias por haber venido. Quería Pero, cerrar el por programa favor, con vos. un Contanos qué placer. estás haciendo. Escúchame, tienen que venir a ver Maléfica a Mar del Plata, no se la pueden perder. O sea, vamos todos los días, menos los martes, por eso puedo venir hoy acá. Estamos en el Teatro Victoria, gracias a Petón Producciones, haciendo una obra de teatro para chicos, que además sale muy barata, porque sale 200 pesos, y si vienen Muy más de bien. dos, viste que es todo del 2 por 1 y hacemos lo que sea. Pero realmente estoy muy, muy contenta. El ida y vuelta con los chicos es increíble. Y estoy feliz, la verdad que estoy feliz porque es una cosa rarísima, es algo totalmente distinto. Nuevo, Así qué que había genial. una vez el libro poderoso con Maléfica ahí.
Bueno, que no la querés, acá tenemos a una que quiere debutar. Sí. ¿Quiere debutar en el teatro? Vamos a hacer el año que viene en Carlos Paz Reato Salvaje. Sí, pero él también, él Reato. dirige. Vuelve Reato, mañana vuelve Reato. Bueno, gracias por habernos acompañado, gracias Nancy Paso, brillante. ¿Sabes cómo le decíamos a Reato en la redacción de Clarín? Uy. Tenés cuidado que tiene que venir mañana. Bueno, lo digo cuando termine el programa. Dale. Sí, mejor aparte no está nuestro compañero presente. Gracias por habernos acompañado, gracias Relojes Polis, gracias Liguria por la ropa, muchas gracias. Hasta mañana. Chau.